10 millones de nuevos pesos serán invertidos en el Conservatorio de las Rosas de Morelia, Michoacán, anuncia el presidente Carlos Salinas de Gortari. Radio, televisión y cinematografía y las universidades de Guadalajara y Colima preparan un homenaje al gran fotógrafo mexicano Gabriel Figueroa. Y hoy en La Cultura, la pintura de Carmen Parra, a través de nuestra conversación. Enseguida les ofrecemos la primera parte de una entrevista con la pintora Carmen Parra, autora de una abundante obra figurativa. Su pasión por la arquitectura y su lucha en pro de la conservación del medio ambiente han sido definitivas en su proceso artístico. Obsesionada con el barroco de nuestros edificios coloniales, en particular con la Catedral de México, la profusión cromática y de imágenes en su trabajo actual es una de sus características. Veamos. Con más de 20 años dedicados al ejercicio de las artes plásticas, Carmen Parra ha superado definitivamente sus dudas vocacionales. Sin embargo, mujer curiosa y comprometida con su realidad, no ha perdido su interés en otras actividades como la antropología, la ecología, la arquitectura. Ello le ha permitido cultivarse a sí misma y enriquecer su obra. Hoy en La Cultura, en la primera parte de nuestra entrevista, nos adentramos en la vida y el universo creativo de Carmen Parra. Carmen, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista aquí en el bellísimo Palacio de Bellas Artes y dentro de tu magnífica exposición. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cuándo empezó a formar parte de tu vida la pintura? Pues yo creo que es casi genético, porque como yo viví con artistas, mi padre es un artista, yo conocí artistas toda mi vida, a O'Gorman, a Orozco, a Diego, pues es una cosa casi normal que me interese la pintura y las artes en general, ¿no? Porque desde que estaba chica yo era muy amiga de Ruth, la hija de Diego Rivera. Entonces todo mi mundo fue visual y mi papá era amigo de todos los artistas de esa época. Me acuerdo pues, de haber visto pintar a O'Gorman, los murales del Castillo de Chapultepec desde chica. Entonces es una cosa... ¿Que viviste? Sí. ¿Cuál fue tu estilo cuando te iniciaste dentro de la pintura? Bueno, figurativo, yo nunca he salido más que de un estilo que es el figurativo. A mí me interesa básicamente la figura en todos sus aspectos. Yo no quería ser pintora y porque me parecía una carrera muy difícil y muy sufrida y muy complicada, y me metí a estudiar antropología. Yo estudié antropología 4 años y mis compañeros eran gente muy brillante. Eduardo Matos fue mi compañero, Roger Bartra, Jorge Alberto Lozoya y Juan Somolinos. Era en Moneda, entonces era en el centro histórico y yo creo que todo eso te va formando dentro de una memoria que tienes que finalmente expresar, ¿no? Bueno, entonces decidí no ser intelectual y dedicarme a la pintura, y es cuando me metí en Roma a la Academia de Bellas Artes. ¿Empezaste a pintar cuando regresaste a México? Bueno, con el trabajo que hice en la academia, hice mi primera exposición. El maestro Héctor Azar era director de
la Casa del Lago, en el Bosque Chapultepec, que era de la UNAM, que es parte de la universidad, y allí hice mi primera exposición. Allí trabajé con Héctor Azar, hice una escenografía que fueron Los novios de la Torre Eiffel, porque a mí también me interesa mucho el teatro, me fascina, y fue mi primera escenografía. ¿Y después qué hiciste? Después de trabajar con el maestro Azar, vino el problema del 68 que nos envolvió a todos y me fui a vivir a Río de Janeiro. Y allí hice una exposición sobre la arqueología, que te digo, sobre los últimos instrumentos mecánicos, que fue la bicicleta, un homenaje a la bicicleta, que después Arbil hizo una exposición aquí en México. Después de tu regreso a Brasil, fuiste a estudiar a Londres. ¿Qué estudiaste? Estudié la gráfica en el cine, que me interesa mucho. Ya a tu regreso de Inglaterra, conociste a Alberto Gironella. Platícanos de esa etapa de tu vida. Regresé y como a los 2 o 5 meses que estaba aquí, conocí a Gironella y pues nos enamoramos y nació mi hijo y fuimos a vivir a Valle de Bravo, y entonces fue ya una experiencia vivir con un artista tan importante como Gironella, y que fue un maestro para mí, y tuvimos una vida muy rica. Y después de eso, bueno, yo en esa época hice una exposición sobre las máquinas de escribir, como un objeto arqueológico. Y la China Mendoza me escribió un texto muy bonito. Y después de allí nos fuimos a vivir a París. Cuando estábamos en París estaba el embajador Carlos Fuentes, y Sergio Pitol me ofreció un espacio muy grande en un lugar que se llama Sarcelles, al norte de la ciudad de París, que era una exposición sobre México, y expuso don Manuel Álvarez Bravo, nieto, y yo, entonces estaba muy bien acompañada. Y hice toda una serie sobre la Torre Eiffel. Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera parte de nuestra entrevista, y yo te invito a que nos acompañes mañana para que continuemos platicando acerca de todos estos temas que te interesan y que son variados y todos muy interesantes. Muchas gracias. Uno de los monumentos coloniales más importantes de América es la Catedral de la Ciudad de México. Su arquitectura e interiores forman un conjunto verdaderamente soberbio. Y la catedral ha sido una afortunada obsesión para la pintora Carmen Parra, quien recrea sus líneas y por la cual, por su conservación, lucha con denuedo. De esto trata nuestra entrevista de esta noche con la pintora Carmen Parra. Esta es la entrevista. Todo ángel es terrible. Con estas palabras inicia el excelente poeta alemán Rainer Maria Rilke sus elegías de Duino, y con ellas aludimos a los terriblemente bellos ángeles de Carmen Parra. Ha pintado más de 3.000 de esos seres. Su obsesivo trabajo plasmando altares, capillas, detalles de la Catedral Metropolitana y restaurando obras plásticas y arquitectónicas de alto valor histórico durante 14 largos años son prueba además de su preocupación por el patrimonio artístico nacional. Hoy en la cultura termina nuestro recorrido por la vida y el quehacer de la pintora Carmen Parra. Carmen, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista dentro del bellísimo Palacio de Bellas Artes y en esta magnífica exposición. Muchísimas gracias por invitarme. Carmen, llevas 14 años pintando dentro de la catedral. ¿Qué experiencia te ha dejado eso, además de esta magnífica obra que has presentado en esta exposición? Bueno, es una obsesión que a mí también me sorprende que yo esté desde hace 14 años dibujando la catedral, los altares. Por ejemplo, el altar de los Reyes lo he dibujado, no sé, como desde este tamaño hasta esa obra muy grande
gráfica que tengo, que es como de 2 por 3 metros. Y he hecho un libro es una especie de necesidad de conocer y de explicar una cosa que la gente pasa y no sabe qué está viendo, ¿no? La catedral es la historia de México, porque se empezó a construir desde que llegaron los españoles y todavía no se acaba de construir porque ahorita tiene esos problemas gravísimos que la quejan, que se está abriendo a la mitad por todos los problemas del subsuelo. Entonces, podemos decir que sigue en construcción, ¿no? Platícanos de la exposición que acabas de presentar en Bellas Artes. ¿Cómo está conformada? ¿En qué consiste? Bueno, este es un intento de crear un ambiente arquitectónico, que yo creo que muy pocos artistas en el mundo están preocupados por pintar arquitectura o crear un ambiente arquitectónico. Yo creo que como yo viví con mi padre, que es un arquitecto, es un intento de meter a la gente en un ambiente arquitectónico. Y se me ocurrió hacerlo a través de los planos arquitectónicos de la catedral. Entonces pongo una especie de rompecabezas de los planos arquitectónicos, puse la planta como espejo, entonces tú atraviesas la planta de la catedral, porque el juego del barroco es mucho los espejos, entonces atraviesas la planta y aquí están los cortes de toda la catedral, y al final está la cúpula, que es que es el final de la construcción de la Catedral de México. Entonces, como cada día trabajaba más en la catedral, empiezas por los arcángeles. Entonces, pinto detalles, pinto zonas, pinté, este ángel es el teclado del órgano de la catedral, al cual llevé una amiga mía que hizo una música especialmente para los órganos de catedral, porque hicimos la Sociedad de Amigos del Centro Histórico. En fin, ha sido una labor continua y de la cual estoy muy contenta, porque ahora el gobierno de México se ha dado cuenta que tenemos uno de los centros históricos más bonitos de América. Entonces, ahorita ya estás viendo con la exposición que trajeron del Metropolitan, que restauraron San Ildefonso, ya estás viendo que el gobierno de México está preocupado por restaurar el centro histórico. Los ángeles son una parte muy importante de tu obra. Háblanos de ellos. Los ángeles, siendo un elemento de protección, me han acompañado todos estos años, y la gente lee como es una cosa que los va a acompañar y los va a proteger, y como es un símbolo que todo el mundo conoce dentro de nuestra cultura, ha sido un gran éxito. Entonces, yo creo que he hecho más de 3,000 ángeles. ¡Qué barbaridad! He hecho ediciones y he hecho ángeles pequeños y grandes, y es una cosa que la gente quiere tener porque es una cosa que las va a proteger en este mundo demencial en el que vivimos. El patrimonio que tiene este país, yo creo que es un patrimonio riquísimo que tenemos que conocer, proteger, y la única manera de amar algo es conocerlo, y yo lo único que los invito es a que la gente, los jóvenes, conozcan este patrimonio extraordinario que tenemos.
Carmen, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos hemos encontrado con una Carmen Parra sumamente versátil, una mujer que no solamente se ha interesado, sino que ha participado en cuestiones de teatro, música, arqueología, restauraciones, en fin, una infinidad de cosas, pero que hemos visto que lo que más te ha interesado, además de tu magnífica obra, es ese patrimonio cultural y natural de México. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias.